Muy buenos días. Vamos en este tiempo a realizar el devocional que corresponde a esta mañana, así que vamos a dirigirnos a la continuación en el libro de los Hechos, el capítulo 7. Bien, pero antes de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a entrar en oración para poder tener la guía de Dios en este tiempo. Amén. Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo. Por favor, ilustra nuestras mentes en este tiempo con la meditación de tu palabra, a fin de que esas pinceladas que vienen a través, Señor, del discernimiento bíblico, de la sabiduría divina que viene de ti, nos ayude definitivamente, Señor, a tener una transformación en nuestras vidas. Cada día somos renovados por medio de la transformación del entendimiento, de la renovación de nuestro entendimiento, que nos alimentamos de una fuente infinita, de un manantial inconmensurable, que es tu palabra, Señor, la cual has depositado, Señor, como una herencia para nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendice este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a este tiempo a dar lectura entonces a la cita que vamos a compartir. Yo lo voy a poner acá en pantalla, pero ustedes en sus casas me acompañan ahí con las Biblias. Muy bien. Ok, ahí está. He titulado este devocional como el verdadero templo de Dios, así que vamos a ver desmenuzando la temática de lecciones, aprendizajes y aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana podemos encontrar aquí. Muy bien. Bien, si todos lo tenemos allí, la Biblia, vamos a dar lectura. Hechos 7 del versículo 44 al versículo 50. Bien, como me es muy usual, utilizo la versión Reina Valera al 60, pero es totalmente válido si tú tienes alguna versión alterna. Muy bien, vamos desde el versículo 44. Dice así: Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta: El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El Señor bendiga su palabra. Muy bien, vamos a empezar entonces a desarrollar esta lección, este devocional, y escuchando comentarios muy oportunos de algunos hermanos, pues voy a tratar de abreviar el tiempo, muy bien, para poder ser más fructífero y aprovechando bien la mañana. Muy bien, vamos a hacer algunos breves comentarios acerca de esta parte introductoria, en el cual vamos pues a sentar el marco en el cual nos vamos a mover, ¿no? Entonces, reflexionando sobre este pasaje que es profundo y revelador en el libro de los Hechos, específicamente el capítulo 7, del versículo 44 al 50, que es el intervalo que acabamos de leer. Estos versículos nos muestran pues que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
Y pues Esteban está como emisor de un discurso contundente ante el Sanedrín, ¿no? Destacando pues la verdadera naturaleza del templo de Dios y pues llamando a la atención a la importancia de una relación genuina con el Señor. Muy bien. Entonces, en ese sermón, bueno, mejor dicho, en este devocional, vamos a buscar desentrañar el mensaje de Esteban y aplicarlo a nuestras vidas. Como ya hemos mencionado, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y en el devocional anterior tocamos ese punto de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, Esteban había pronunciado palabras que no solo revelan la verdad de Dios, sino que también desafiaban pues las concepciones tradicionales de su audiencia sobre la relación con el Señor y su templo. Entonces, para entender mejor este pasaje, sería bueno, ¿no? E importante recordar el contexto en el que Esteban estaba hablando. Ya habíamos dicho que Esteban fue uno de los 7 hombres llenos del Espíritu y sabiduría, elegido por los apóstoles para poder, pues, dar supervisión oportuna a la distribución de los alimentos, ¿ok? Y ayudar a los necesitados en la comunidad cristiana primitiva. Eso lo habíamos visto en el capítulo anterior. Y su ministerio pues no se limitó a la ayuda social, ¿no? Esteban también era un gran predicador y Dios hacía a través de él muchos milagros, lo que atrajo la atención y la oposición de ciertos grupos dentro de la comunidad judía. Entonces, había sido acusado falsamente de blasfemia contra Moisés y Dios, contra la ley de Moisés y contra Dios. Y pues por esta razón Esteban pues había sido llevado al Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, y en lugar de defenderse pues directamente contra las acusaciones directas que había recibido, no, Esteban aprovechó más bien la oportunidad para poder presentar una defensa poderosa y profética. Un momento, algo pasó con mi video. Ahí estoy de vuelta. Muy bien. Aún tengo algunas complicaciones con la cámara. Se está activando y desactivando. A ver, ya, me parece que ya quedó resuelto. Ok, muy bien. Entonces estábamos en el punto, pues, que Esteban, él aprovecha, pues, ¿no? La oportunidad de poder presentar una defensa poderosa y profética del Evangelio. Hace un recuento de la historia de Israel, destacando la resistencia continua de su pueblo a la voluntad de Dios. Y culmina pues en una crítica directa a la idolatría del templo físico como el único lugar de la presencia divina. Entonces, en esta porción de la palabra que estamos tocando, Esteban pues trata específicamente la cuestión del tabernáculo y el templo, lugares sagrados en la historia de Israel, y nos está invitando a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la morada de Dios y desafiándonos pues a comprender que la presencia del Señor no puede ser confinada a un lugar físico, ¿no? Sino que se manifiesta pues en una relación viva y personal con Él, ¿no? Entonces, ese mensaje es tan relevante hoy como lo fue pues en los tiempos de Esteban, ¿no? Vivimos en una era donde las formas externas de religión pueden fácilmente sustituir una verdadera comunión con Dios. Y al explorar este pasaje, vamos a buscar entonces una comprensión más profunda de cómo Dios desea habitar con nosotros y en nosotros, transformando nuestras vidas y vamos, guiándonos hacia una relación más íntima y genuina con Él, ¿no? Entonces, a medida que vamos a desarrollar este devocional, es bueno, ¿no? Que pidamos al Señor que abra nuestros corazones y nuestras mentes pues para recibir y aplicar estas verdades. Y esa es la parte más tocante, ¿no? Aplicar estas verdades a nuestras vidas diarias.
que podamos ser templos vivos, como ya lo vamos a ver más adelante, portadores de la presencia de Dios, ¿no? En todo lo que hacemos y a donde quiera que estemos. Bien, vamos a pasar la siguiente diapositiva, que sería respecto al tabernáculo en el desierto. Esto trata de los dos primeros versículos, pues allá en el versículo 44 al 45, vamos a ver que Esteban comienza recordando a su audiencia sobre el tabernáculo que los israelitas llevaron consigo en el desierto. Este tabernáculo, vamos a ver pues que según Esteban, fue construido según el diseño que Dios le dio a Moisés. Era un lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, un lugar sagrado que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Esteban, pues, nos va a llevar de regreso a los días del Éxodo, cuando los israelitas viajaban por el desierto bajo la guía de Moisés. En ese tiempo, y haciendo memoria al respecto, Dios les ordena construir un tabernáculo, una tienda de reunión móvil que serviría como lugar de adoración y encuentro con Dios. Y Esteban al respecto dice, y cito textualmente lo siguiente, eh, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué en la posesión de los gentiles, a quienes Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que el tabernáculo era una estructura portátil y desmontable, ¿no? Hecho de pues, ciertos materiales que bien podríamos mencionar como madera, telas y metales preciosos. Dios le va a dar entonces instrucciones muy precisas a Moisés sobre cómo debería construirse, especificando cada detalle de las dimensiones hasta los materiales a utilizar. Esto lo vamos a ver en Éxodo, ¿no? Entonces, esto demuestra que el tabernáculo no solamente era un lugar físico, sino un diseño celestial revelado a Moisés, simbolizando la santidad y la gloria de Dios, que tiene una significancia en nuestras vidas, que la construcción de nuestra santidad pues tiene también esa misma magnitud y ese mismo diseño de proporciones, al detalle, a la minuciosidad. Entonces, es en este sentido en el que deberíamos apelar a la construcción de una vida cristiana muy minuciosa, ¿no? Entonces, en la significancia del tabernáculo, vamos a ver sus múltiples propósitos en la vida de los israelitas, ¿no? Lugar de encuentro con Dios, ¿no? El tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con Moisés, ¿no? Y a través de él con el pueblo de Israel. En este lugar santísimo, detrás del velo, se encontraba el arca de la alianza, donde la presencia de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio, ¿no? Eso está en Éxodo 25. En cuanto al centro de adoración y sacrificio, aquí pues los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, como bien hemos sabido, siguiendo los rituales establecidos por la ley de Moisés. Esto nos sirve en el sentido de que prefiguraba el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mm? El símbolo de la presencia continua de Dios, pues nos hace pensar que mientras los israelitas viajaban por el desierto, la nube de día y la columna de fuego de noche se posaban sobre el tabernáculo, indicando que Dios estaba continuamente con ellos. Esto les daba seguridad pues, y dirección en su peregrinaje. Eso lo vemos y he dejado la cita, que lo pueden ver con mayor amplitud, en Éxodo 40, del 34 al 38. Bien, vamos avanzando. Voy a cumplir lo prometido y vamos a tratar de darle prisa al análisis de este devocional a fin de que podamos llegar pronto a las aplicaciones, que creo que es la parte más preponderante. Muy bien, ya se ve. Bien.
En cuanto al contexto histórico, para entender mejor el tabernáculo y su importancia, es útil recordar pues algunos eventos históricos claves, ¿no? En primer lugar, la liberación de Egipto. Después de 430 años de esclavitud en Egipto, Dios liberta a los israelitas mediante una serie de milagros y plagas, culminando esto en el cruce pues del Mar Rojo. Esta liberación va a marcar el comienzo de su viaje hacia la tierra prometida, un viaje pues que va a tener una duración de 40 años, y esto pues debido o de manera consecuente a su desobediencia y la falta de fe que mostraban desde que ya habían salido. En segundo lugar, la revelación en el Sinaí. En el monte Sinaí, Dios entrega a Moisés las tablas de la ley y las instrucciones para construir el tabernáculo. Este evento, pues, fue bastante crucial porque estableció el pacto entre Dios y su pueblo, y el tabernáculo sería el lugar donde se llevaría a cabo, pues, este pacto, ¿no? Y en tercer lugar, la conquista de Canaán. Vamos a ver que después de la muerte de Moisés, Josué viene a liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. El tabernáculo se trasladaría pues con ellos, sirviendo como un recordatorio constante de la presencia y la promesa de Dios, ¿no? Así introduciéndonos en el tema de em, las aplicaciones espirituales que podremos extraer de esto. Vamos a mencionar en primer plano, pues, la presencia de Dios es continua, ¿no? Así como Dios estaba presente con los israelitas en el desierto, Él está presente con nosotros en todo momento. No estamos solos en nuestro viaje de fe. Dios camina con nosotros, guiándonos y sosteniendo. ¿Ok? En segundo lugar, nuestro cuerpo como tabernáculo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Bien, se lo podemos ver en 1 Corintios 6, 19. Esto significa pues que Dios habita en nosotros y debemos vivir de una manera pues que refleje su santidad y gloria, ¿no? Debe haber una congruencia entre la fe que profesamos y la aplicación, ¿no? La ejecución, la forma como nos conducimos sobre la faz de la tierra. Bien. Y en tercer lugar, y no menos importante, la movilidad de la fe. ¿Ok? El tabernáculo era portátil, moviéndose con los israelitas, ¿cierto? Ok. Esto nos enseña a nosotros que nuestra fe no está confinada a un edificio o un lugar específico. Donde quiera que vayamos, llevamos la presencia de Dios con nosotros. Y estamos llamados a ser testigos de su amor y gracia por todas partes. Bien. Sin embargo, este punto no es tocante al concepto de iglesia local, que ya es otro tema que tiene que ver con membresía, bueno, y es otro conducto, o sea, es otra temática, ¿no? Esto no está contradiciendo una cosa con la otra. Simplemente está haciendo mención acerca de, como lo que ya vamos a ver en versos más adelante, de que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a ver sus significados, que no tiene que ver de repente con una negativa al concepto de membresía de iglesia local, que esa es otra temática que sería muy bueno desarrollarlo tal vez en otro devocional. Bien, entonces vamos a concluir esta parte de las aplicaciones. La historia del tabernáculo en el desierto es un recordatorio poderoso de la presencia constante de Dios y de su deseo de habitar entre su pueblo. Nos llama a vivir conscientes de su presencia, claro, a adorarle en espíritu y en verdad, y a hacer templos vivos donde su Espíritu Santo pueda morar y obrar. Entonces, mientras continuamos explorando el discurso de Esteban, sería propicio que mantengamos estas verdades pues en nuestros corazones, ¿no? Buscando una relación más profunda, ¿no? Y significativa con nuestro Creador. Bien, hoy nosotros a lo mejor no tenemos el tabernáculo físico eh, para llevarlo con nosotros, pero la presencia de Dios está con nosotros, ¿no? Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros.
Esto lo ves en Juan 14, versículo 17. Y nuestra vida debe reflejar esta verdad, siendo conscientes de que llevamos la presencia de Dios donde quiera que vayamos. ¿Ok? Excelente. Vamos a avanzar, ya nos vamos acercando al final, no se preocupen. El punto 2, el templo de Salomón. Bien, esto ya está en el subintervalo del versículo 46 al versículo 47 del capítulo presente que estamos trabajando. ¿Ok? Esteban continúa su discurso hablando del templo construido por Salomón. Y aunque David tuvo el deseo de construir una casa para Dios, no sería él sino Salomón quien finalmente llevaría a cabo la construcción. Ese templo fue un lugar de gran belleza y magnificencia, un símbolo de esplendor y de la gloria de Dios. Entonces, en este pasaje, Esteban habla del templo de Salomón, continuando su exposición sobre la historia de Israel y los lugares de adoración. Y dice textualmente, y abro cita, el cual halló gracia delante de Dios y pidió que hallase tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. ¿Mm? El templo de Salomón, pues también fue conocido como el primer templo. Fue una de las estructuras más grandiosas y significativas en la historia de Israel. Fue construido por el propio rey Salomón o de David, aproximadamente pues en el siglo X antes de Cristo en Jerusalén. Antes de la construcción del templo, pues el rey David, padre de Salomón, expresó su profundo deseo de poder construir una casa para el Señor. ¿Sí? Y David dijo, abro cita, mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ya, ahí te dejo la cita de 2 de Samuel 7, versículo 2. Sin embargo, pues Dios no permitiría que David construyera el templo por razones para explorarlo en nuestro devocional. A lo mejor podríamos citar que por el tema de que es hombre de guerra, por el derramamiento de sangre. Bueno, hay que explorarlo más ese tema. Capítulo 22 de Primera de Crónicas. En lugar de eso, Dios le prometió que su hijo, Salomón, sería quien construiría el templo. Entonces, el templo fue una obra majestuosa que le tomó 7 años completarse. Esto lo vemos en el capítulo 6 de Primera de Reyes. Se construyó utilizando los mejores materiales disponibles, piedra, madre de cero y oro. ¿No? La construcción del templo no solamente cumplió el deseo de David, vamos a decirlo, sino que también se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. ¿No? Em, Ahora vamos a ver que el templo como morada de Dios, en cuanto a Salomón, en cuanto al templo de Salomón, ¿no? Era visto como el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. ¿No? En Primera de Reyes, en capítulo 8, se describe cómo la gloria del Señor llenó el templo durante su dedicación. Y abro cita de lo siguiente. Y cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Bien, del versículo del 10 al 11. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús se refiere pues a sí mismo como el verdadero templo. Ahí te dejo la cita, Juan capítulo 2, ¿ya? Del verso 19 al 21. Eso significa que Jesús es el lugar donde la presencia de Dios habita plenamente y a través de él los creyentes tienen acceso directo al Señor. Muy bien. En cuanto a la significancia del templo y el cuerpo de Cristo, vamos a ver pues que el apóstol Pablo expande este ideal de decir que los creyentes son el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Bien, 1 Corintios 3. Del 16 al 17. Abro cita y te dejo esta referencia. Dice así: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo
es. ¿Mm? Entonces, esto lo llama vivir de una manera santa, consagrada al Señor, reconociendo pues que llevamos la presencia de Dios inside, ¿no? En nosotros. Bien, y en último punto, ya esta parte, la transición del templo físico al templo espiritual, ¿no? La destrucción del templo de Salomón por los babilonios, haciendo memoria, en el 586 a.C., y la eventual destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, recordamos esta historia, marcan un cambio significativo en la comprensión de la morada de Dios. La revelación completa en Cristo nos muestra que la verdadera adoración no está confinada a un lugar físico, sino que es en espíritu y en verdad, como ya enseñaría el propio Señor Jesús en Juan capítulo 4. ¿Mm? Vamos a ver las aplicaciones de esta parte. Ya nos vamos acercando al final, tranquilos. Bien, las aplicaciones, ¿no? Podrían ser más de tres, pero vamos a abordar estas, ¿no? Al considerar el templo de Salomón, debemos reflexionar en base a ello, ¿no? La presencia de Dios en nosotros, así como la gloria del Señor llenó el templo de Salomón, la gloria de Dios puede llenar nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Debemos vivir conscientes de esta presencia buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Bien? En segundo lugar, la santidad del templo. El templo de Salomón fue consagrado y apartado para Dios. ¿Ok? Estamos de acuerdo en eso. De vivir de una manera similar, nuestras vidas deben ser santas, dedicadas a Dios. Esto implica una vida, pues, vamos, de pureza, de integridad, ¿no? De honrar al Señor. Y entender que ya tocante al punto 3, que es la verdadera adoración, el énfasis en el templo físico debe trasladarse a una adoración verdadera y sincera. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no solamente en formas externas, sino con un corazón genuino y entregado. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con que la religiosidad que la historia nos muestra no nos atrape a nosotros también, ¿no? No pensemos que, pues, yendo a la iglesia, digamos, como una frase bastante idiosincrática que he escuchado muchas veces, ¿no? Que ir a la iglesia los domingos ya convierte a una persona en un santo, ¿no? No, eso no funciona así, aunque a Dios le agrada y ordena la vida congregacional, ¿no? No estoy hablando nada respecto a eso. Pero ya esto nos conduce o está introduciendo un concepto de obras, ¿no? Entonces, las obras, si bien es cierto, no son el fundamento de la salvación, pero sí son la evidencia, ¿no? Son la evidencia de que la salvación es genuina, auténtica y legítima, ¿no? Entonces, es lo que trata la carta de Santiago en gran manera, ¿no? Tú tienes fe, dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Las obras no, ni siquiera cooperan en la salvación, pero son la evidencia. Ya diría el propio Señor, por sus frutos lo conoceréis. Un árbol bueno no da mal fruto, y un árbol malo no da buen fruto. ¿Mm? Entonces, tiene que haber una congruencia entre lo que se cree y lo que se vive. ¿Mm? Entonces, ese es uno de los puntos centrales de este devocional y quiero dejar esto de una manera bastante enfática. ¿Mm? Eh, el templo de Salomón va a representar un momento crucial en la historia de Israel y en la revelación de Dios a su pueblo. Nos recuerda la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas y nos llama a ser templos vivos
¿Qué tal la expresión, no? Templos vivos, reflejando su gloria, su santidad. Y al seguir explorando el discurso de Esteban, recordemos que la verdadera morada de Dios no es un edificio hecho por manos humanas, como ya lo estamos redundando, pero de una manera válida, sino nuestros corazones y vidas transformados y llenos de su espíritu. ¿Sí? Y pues vamos a reflexionar también pues que a pesar de la belleza y de la importancia del templo de Salomón, debemos recordar que Dios, vamos de vuelta, rebobinando esto, no habita en templos hechos por manos humanas, que ya más adelante en los próximos devocionales que se van a estar desarrollando por los hermanos, vamos a llegar al capítulo 17, cuando Pablo se presenta en medio del Areópago, ¿ok? No quiero entrar mucho en eso porque ese ya tema que le va a tocar a otro hermano poder desarrollarlo. Él se hace mención a los areopagitas, a las mentes más brillantes de Grecia que se juntaban allí, ¿no? Y hace mención de esta palabra, ¿no? Que Dios no habita en templos hechos por manos. Entonces, nuestro enfoque no debe estar en estructuras físicas, sino en la edificación de nuestras vidas, ¿no? Como templos vivos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es llamado a ser un lugar donde Dios habita y se manifiesta. Muy bien, entonces vamos a abordar un poquito y solamente un poquito sobre esto, ¿no? Que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Bien. Y ojo, vuelvo a recalcar, esto no tiene que ver nada en contra de la vida congregacional, porque Dios, como ya lo hemos mencionado hace un momento, nos está llamando y nos está pues de una manera imperativa a congregarnos. Y no tanto porque sea una imposición, sino porque realmente es salubre a la vida del creyente, es salubre congregarse. Y pues vamos, no es opcional tampoco, ¿m? Pero el que es cristiano de verdad, el que es creyente de verdad, no lo va a ver como una imposición, lo va a ver como un deleite. Así que hermano, voy a abrir un paréntesis aquí, voy a abrir un paréntesis, que no es la matriz del asunto que estoy tratando, pero es un paréntesis y válido que vale como tangente poder tocarlo, ¿no? Si tú eres de este tipo de creyente, que vas a la iglesia una vez sí, una vez no, te apareces, te desapareces, quiero darte una palabra. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios está retratando en las Escrituras, ¿no? De hecho, dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Escuché un predicador hace un tiempo, un amigo mío, dijo algo muy interesante, ¿no? Si lees la carta del Apocalipsis, nos damos cuenta que la revelación está dada para Juan en el día del Señor, como dice el capítulo 1. Y toda esa revelación se están dando o se está desarrollando, no sé si lo has notado, en medio de una liturgia, el gran día del Señor, en medio de una liturgia, ¿no? Un culto. Y ciertamente todos nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, queremos estar en el gran día del Señor con el Señor y no separados, eh, pues a causa del pecado, ¿no? Queremos estar con el Señor. Y qué interesante es que ese día sí vamos a querer estar, pero de una manera pues contradictoria. No, muchas veces no queremos estar en las liturgias dominicales, no queremos estar en los cultos. Aquí no le ha pasado. Y eso es contradictorio. ¿Mm? Entonces, eh, meditemos sobre esto, ¿no? Discierne, hermano, hermano, que me estás escuchando, si tú a veces pues eres de los creyentes que te ausentas de los cultos, que a veces no vas. Yo sé que pueden pasar cosas, contingencias, ¿no? Pueden suceder situaciones, ¿no? Pero muchas veces de las ausencias en los cultos, a veces es por razones no justificables, ¿no? Y a cada uno le toca evaluar su propia experiencia en base a ello, ¿no?
Y déjame decirte, ¿no? Eh, Escuché hace un tiempo algo que me causó bastante gracia, pues que era razones para no ir a la iglesia, ¿no? Estar más enfermo que Job, ¿no? Tener más conocimiento que Salomón, ¿no? Etcétera. Citaba varios ejemplos ahí en ese artículo muy interesante que leí, ¿no? Pues en realidad era un hipérbole, presentaban situaciones en base a esta figura literaria que consiste en la exageración para poder explicar algo, donde ponían ejemplos de situaciones extremas en las cuales tú no podías dejar de ir al culto, ¿no? Lógicamente, nunca calzamos en ninguna de las situaciones que mencionan ahí. Una decía estar más ocupado que Moisés, ¿no? Entonces realmente vemos de que nuestras razones para ausentarnos en los cultos nunca van a dar al estándar de lo que los llamados héroes del Antiguo Testamento, pues, o de la Biblia en general, ¿no? Experimentaron. No hay razón en realidad para ausentarse de un culto, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser un motivo para preocuparse y llevarnos al autoanálisis, ¿no? No para cuestionar nuestro estándar de salvación o nuestra situación de salvación, sino para cuestionar de una manera salubre nuestro caminar cristiano. ¿Realmente estoy andando como cristiano? ¿Estoy realmente cumpliendo con todas las expectativas que Dios ha dispuesto en las Escrituras para mi vida? Tengo que evaluarlo, ¿no? Y no para estar poniendo en vilo de duda, pues si todo el tiempo si soy salvo o no, no, no tiene ese carácter en realidad, sino tiene eh, o busca promover que el creyente crezca en la fe, no, no que se desanime, no me malentiendas, no que se desanime, sino que crezca en la fe. Ese autoanálisis es necesario y debe ser constante para ver cómo andamos en la fe. Entonces, cerrando este paréntesis, si eres de los creyentes que estás un domingo sí, un domingo no, o te has alejado una temporada, recuerda que yo sé, y tú lo sabes, que en el día del Señor tú vas a querer estar allí con el Señor. Vas a querer estar en el gran banquete del Señor. Y recuerda que esa revelación que se le dio a Juan, está desarrollada en medio de una liturgia. Por lo cual, nosotros debemos estar en esa liturgia, porque es una extensión. O sea, las liturgias dominicales que se celebran aquí en la tierra, en todas las partes del mundo, son una extensión de lo que será, ¿no? El gran día del Señor, en la gran liturgia del Señor. Entonces, te lo dejo ahí para que puedas también meditar y yo también, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a apresurando el paso. Eh, En esta, ya me parece que es el último punto, respecto a que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Esteban está citando al profeta Isaías para enfatizar que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Dice la cita, eh, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa, qué clase de casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces Esteban desafía las concepciones tradicionales de la audiencia sobre la presencia de Dios citando al profeta Isaías. Dios no puede ser en ese sentido confinado a un lugar físico. Y Esteban subraya una verdad fundamental. Dios, el creador del cielo y de la tierra, no puede ser contenido en estructuras humanas. Y esta idea pues no era nueva, ya había sido expresada anteriormente por el profeta Isaías, esto lo puede revisar en el capítulo 66 en los primeros versículos, y por el rey Salomón durante la dedicación del templo. Lo revisas en el capítulo 8 de Primera de Reyes, ya, ahí te dejo las citas. Entonces, Salomón, a pesar de haber construido el magnífico templo, reconoció la imposibilidad de contener a Dios en un edificio. Y abro cita. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuantos menos esta casa que yo he edificado. Palabra del Señor. Explorando así brevemente un poquito de literatura cristiana, ¿m?
Vamos a citar algunos breves autores que son buenísimos y te los recomiendo. En primer lugar, a Agustín, en su obra, Agustín pone en su obra Confesiones. Aquí Agustín va a reflexionar sobre la omnipresencia de Dios y en realidad no requiere mayor explayación, simplemente te voy a dar una cita de una porción del libro. Dice, sí, me parece que no le he puesto en las diapositivas, pero yo te lo voy a leer aquí, como ya queda registro en la grabación, lo puedes ver en varias oportunidades, ¿no? Abro cita y dice, sí, ¿qué es lo que amo cuando, a ver, ¿qué es lo que amo cuando amo a mi Dios? No es una belleza corpórea, ni una gracia temporal, ni la blancura de la luz, tan agradable a nuestros ojos. No son las dulces melodías de las diversas canciones, ni el perfume de flores, ni ungüentos, ni aroma. No es el maná, ni la miel, ni los miembros atractivos del cuerpo abrazados por la carne. No es nada de esto lo que amo cuando amo a mi Dios. Sin embargo, cuando amo a mi Dios, amo una cierta luz, una voz, una fragancia, un aliento, un abrazo, una luz, una voz, una fragancia, un alimento, un abrazo del hombre interior, donde brilla para mi alma lo que el espacio no contiene, donde suena lo que el tiempo no arrebata, donde perfuma lo que el viento no disipa, donde gusta lo que la saciedad no empalaga, donde se ensalza lo que la saciedad no disuelve. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Agustín nos está recordando que la presencia de Dios trasciende lo físico y se experimenta en el alma. Bien, sin necesidad de explayar más, está bastante claro la cita. Y ahora vamos a explorar a otro autor que es C.S. Lewis, en su libro. eh, Tiene un título bastante curioso. Cartas del Diablo, su sobrino. Ese es el título. Bueno, aquí C.S. Lewis, a través del personaje de Screwtape, un demonio veterano, destaca cómo los seres humanos pueden caer en la trampa de asociar la religión con lugares específicos. Se mantén siempre en su mente el sentimiento de que las iglesias son lugares a los que ir y que una vez que están allí, están fuera de peligro. Esa es la cita. Y Lewis advierte sobre la tendencia a limitar la experiencia de Dios a los confines de una iglesia, en lugar de reconocer su presencia en todos los aspectos de la vida. Dime si eso no lo has visto en la religiosidad de otras denominaciones. Sin necesidad de abordar eso en este momento, ¿no? Pero tal vez tú conoces a algún amigo, familiar, vecino, compañero de trabajo, que tal vez pertenezca a alguna denominación no cristiana y tenga esta concepción. Entonces, bien podrías utilizar algo de lo que estamos aprendiendo esta mañana a través de la palabra del Señor y mostrar con las escrituras a estas personas a poder conocer a Dios. Recuerda la intención evangelística que estamos abordando en esos tiempos en la iglesia y de que todo lo que estamos aprendiendo aquí y en todos los devocionales diarios que se están desarrollando tiene que tener una aplicación vivencial, santificacional, pero también evangelística. No, no hay que olvidar ese aspecto. Muy bien. Finalmente habla de W. Tozer, personaje bastante conocido para nosotros, ¿no? En su libro La búsqueda de Dios, ¿no? Tozer va a enfatizar la omnipresencia de Dios y la necesidad de buscarlos en todas partes. Aquí te voy a dar una cita. El hombre que ha conocido a Dios en la iglesia debería encontrarse capaz de reconocer su presencia donde quiera que vaya. Esto es la esencia de la verdadera espiritualidad cristiana. Entonces él está llamando a los creyentes a desarrollar una conciencia constante de la presencia de Dios, que trasciende cualquier edificio o ritual. ¿Bien? Ok.
Espero haber sido claro entonces en estas partes. Ya nada más queda tocar el tema de algunas aplicaciones espirituales que consideraba aquí y abordamos la conclusión final. Bien, em, en tanto a estas aplicaciones espirituales, la presencia de Dios en todas partes. La verdad de que Dios, como ya hemos mencionado, y la Escritura misma lo afirma en el Antiguo y Nuevo Testamento, no habita en templos hechos por manos humanas, nos llama a reconocer uno de sus atributos principales, que es la omnipresencia. Bien, entonces encontramos a Dios en todas partes. Él está con nosotros en todo momento y lugar. Esto nos da una confianza y seguridad profunda, sabiendo que no estamos limitados por ubicaciones físicas para poder experimentar su presencia. En segundo lugar, la relación personal con Dios. Esta relación es personal y tiene un carácter íntimo. ¿No? No depende de rituales o edificios, sino de un corazón contrito y humillado. Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, como ya diría el capítulo 4 de Juan. Esto significa entonces pues que nuestra adoración debe ser auténtica y sincera, basada en una relación verdadera con Él. Y en tercer y último lugar, la iglesia como el cuerpo de Cristo. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el concepto del templo se amplía para incluir a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esto lo introduce el apóstol Pablo, quien escribe en su carta a los Efesios, el capítulo 2. A ver, permíteme ver el versículo del 19 al 22. Dice así: Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La iglesia no es simplemente un edificio, sino una comunidad de creyentes unidos por el Espíritu Santo. Juntos somos el templo de Dios, llamados para manifestar su presencia en el mundo. Muy bien, entonces Esteban nos está recordando pues que Dios no puede ser confinado al perfil físico, ¿no? Su perfil, su presencia trasciende las estructuras, ¿no? Trasciende todo en nuestras vidas y nuestra comunión con Él. Este entendimiento nos llama a una adoración auténtica. Recuerda esto, a vivir como templos vivos, como templos vivos, ¿sí? Llevando su presencia a todos los aspectos de la vida. O sea, tiene que irrigar todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y ahí hay que hacer bastante algo. A cada uno le toca hacer un análisis ahí bastante minucioso sobre todas las áreas de la vida. Bien, cerramos entonces con las conclusiones. Lo que hemos estudiado es un recordatorio poderoso de la trascendencia de Dios. Él es omnipresente, ¿bien? Nuestro llamado es adorarle en espíritu y en verdad, reconociendo, como ya el Señor enseñaría, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí estaré en medio de ellos, como ya se enseña esto en Mateo 18. Debemos cultivar, hermanos, una relación personal e íntima con Dios, más allá de todo, ¿no? La enseñanza de Esteban en este pasaje nos desafía pues a replantear nuestra comprensión de la presencia de Dios. Nos invita a ver más allá de lo tangible, ¿no? Enfocarnos en una relación viva y dinámica con el Señor. ¿No? Somos llamados a ser templo del Señor, reflejando su gloria y llevando pues su presencia a cada rincón de nuestra vida diaria. ¿Bien? Entonces en este tiempo vamos a orar para que Dios pues, nos ayude a comprender y a vivir esta verdad, ¿no? De que seamos conscientes de su presencia constante en nuestras vidas, ¿no? Podamos ser verdaderos templos del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros. Muy bien. Bien, vamos a orar entonces. Acompáñame en oración para cerrar. Padre Señor, gracias. Gracias por este aprendizaje, Señor. Tú eres quien nos enseña, Señor.
Tú eres quien nos hablas, tú eres quien nos muestras, Señor, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir, Señor. Ayúdanos a crecer de esta forma, Señor, poder seguir en el caminar cristiano que tú has trazado para nosotros, Señor, desde la eternidad. Te agradecemos, llévanos con bien durante el día. Y no permitas que nos alejemos ni un paso ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre estemos en línea o en lineamiento totalmente direccionado hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.